Vean qué atrevido es este hombre. No pudo difamar a Gigi Ávila en vida porque sabía lo que le podía suceder. Pero oigan ya después de muerto, cómo lo honra. Conocí algunas cosas de un hombre llamado Gigi Ávila. No mucho, conocí pocas. Pero las pocas que conocí a mí me ayudaron toda la vida. Nunca estuve de acuerdo con la gente que caminaba cerca de él. Por eso yo me mantuve de lejos. Porque pude ver gente que lo único que les importa en un ministerio nada más es lo que se pueden llevar. Pero su corazón no está allí. Eso es igual que una prostituta que vende su cuerpo por dinero. Pero una vez escuché a Gigi decirme una palabra. Escúchenlo. Me dijo: Rafael, cada vez que yo me enfermo y oro, Dios casi nunca me sana. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque Dios me ha enseñado a mí que aún lo más extraño que pueda pasar en mi vida, yo nunca cuestionaré a Dios. A una de mis hijas me la mataron de 43 puñaladas, si no estoy exagerando. Y fui a la cárcel y abracé a mi ex yerno y le dije: yo te perdono. La mayoría de seres humanos nunca harían eso. Y abracé el cuerpo de mi hija ensangrentado. El hombre que ganaba multitud de su propia hija se perdía. El hombre que veía milagros, su propia familia se destruía. La historia que nadie conoce, que seguramente yo no la contaré. La gente solamente miraba a la esposa de Gigi, pero la gente no sabía la guerra que tenía Gigi con esa señora. La guerra que Gigi tenía era la peor guerra del mundo. Pero ese era un viejo de agallas. Y entonces yo le pregunté a él: ¿por qué pasarán cosas? Oye, un viejo de agallas era un siervo de Dios de unción. No es lo mismo agallas que unción. Era un hombre ungido. Era un hombre consagrado. Era un hombre santo. Era un hombre apartado del mal. ¿Cómo te atreves a difamar a su esposa? A hacer ver a su esposa como una cualquiera. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Escuchen otra vez. A una de mis hijas me la mataron de 43 puñaladas, si no estoy exagerando. Y fui a la cárcel y abracé a mi ex yerno y le dije: yo te perdono. La mayoría de seres humanos nunca harían eso. Y abracé el cuerpo. Es que el cristiano verdadero tiene que hacer eso. Es que aquí este asunto no hay nada que ver con seres humanos. Aquí es una prueba de que eres un verdadero siervo de Dios. Eso deberías de decir, que uno que no es siervo de Dios nunca haría eso, pero un verdadero siervo de Dios sí. Ensangrentado. El hombre que ganaba multitud de su propia hija se perdía. El hombre que veía milagros, su propia familia se destruía. Bueno, no se perdía porque Dios le reveló que se la había llevado, que alcanzó salvación. Su familia no se destruía. ¿De dónde está sacando esa mentira, ese disparate? Que su familia se destruía. ¿Cuándo? La historia que nadie conoce,
que seguramente yo no la contaré. La gente solamente miraba a la esposa de Gille, pero la gente no sabía la guerra que tenía Gille con esa señora. ¿Oyeron? La guerra que Gille tenía era la peor guerra del mundo. Oigan cómo le llama señora. ¿Por qué no puede llamarle hermana? Porque ella lo desenmascaró, que ni siquiera nunca habló Gille Ávila con este lobo rapaz. Y por eso se siente herido este lobo y por eso le llama esa señora. No le llama la hermana Yeya, porque no puede decirlo. Mi hija se perdía. El hombre que veía milagros, su propia familia se destruía. Mentira, La historia blasfemo. que nadie conoce, que seguramente yo no la contaré. La gente solamente miraba a la esposa de Gille, pero la gente no sabía la guerra que tenía Gille con esa señora. Oye, La guerra que Gille tenía era la peor guerra del mundo. Pero ese era un viejo de agallas. un siervo de Dios consagrado y ungido. Un viejo de agallas. Esas son palabras de, por ejemplo, de asesinos, de traficantes, son hombres de agallas. Entonces yo le pregunté a él, ¿por qué pasarán cosas a los santos de Dios? Bueno, debes de leer la Biblia para que sepas y no andes de preguntón. Lee la Biblia y te darás cuenta. Porque a veces Dios nos pone como ejemplo al mundo para enseñarle a las naciones y a los hombres que se puede ser fiel a Dios en medio del dolor. Se puede ser fiel a Dios en medio del cáncer. Se puede ser fiel a Dios en medio de la angustia. Se puede levantar las manos a Dios delante del cuerpo mutilado de tu hija. Se puede predicar el evangelio en el entierro de tu hija y decir, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde yo esté, de ahí el Señor me levantará. Bueno, si no te conviertes a Cristo nunca vas a poder decir eso. Cuando te venga una tragedia no vas a poder soportar. Si no te humillas y te conviertes a Cristo, si sigues burlándote de la Biblia, de Cristo, de los siervos de Dios y del pueblo de Dios y robándolo, ten mucho cuidado, lobito, ten mucho cuidado.